la complejidad que puede llegar a tener hacer o revertir o detener, bueno, de entrada detener el deterioro de las cuencas y después revertirlo y después recuperarlo, que eso es lo más complicado y al final del día es lo que nos importa porque todos vivimos en una cuenca, ¿no? En cualquier lugar del planeta que vivamos, estamos en una cuenca y consecuentemente, bueno, lo que suceda en nuestras cuencas, pues es un tema de preocupación, porque seamos consumidores, usuarios del agua, lo que sea, la afectación en materia de los recursos hídricos, pues siempre será un tema que nos debe atañer a todos. Bueno, vamos a arrancar, bueno, si quieres tenemos, doctor, un par de minutos más, están 2 minutos, y arrancamos para que podamos tener unos compañeros adicionales. Mientras me voy presentando y vamos a platicar un poco de lo que es los secundarios. Bueno, a los que ya nos han acompañado, bienvenidos nuevamente. Espero que sean muchos los que nos hayan acompañado en los anteriores secundarios y los nuevos, pues bienvenidos. Les platico un poco la idea. La idea de hacer este tipo de espacios virtuales de intercambio de conocimiento es parte del proyecto que tenemos junto con algunos colegas que nos hemos dedicado durante algún tiempo a tratar temas relacionados con el agua, para permitir a especialistas o para pedirles a los especialistas, a los expertos en materias, en temas del agua, que nos platiquen y que nos compartan de su experiencia y su conocimiento. La idea entonces es formar una comunidad de conocimiento del agua que a ustedes les enriquezca, que les provea de conocimiento adicional al que ya tienen, que seguramente será igual de interesante escucharlos. Y por otro lado, buscar que estos expertos provean también de herramientas analíticas o de reflexiones que nos hagan voltear a ver la complejidad que tiene la gestión del agua. Entonces, esta es la idea de los agmoneros, es la construcción de hacer una comunidad de conocimiento del agua. Entonces, esta es la segunda edición. La primera la hicimos en el año 2020, derivado pues, la parte más fuerte de la pandemia. Esta, pues seguimos todavía en la parte más fuerte o la más débil, no sé, nadie sabe cómo estamos. Pero lo que es cierto es que hay espacios que deben de ganar, que se ganan y hay que tenerlos, mantenerlos. ¿Y por qué? Porque solamente así podemos contactarnos en temas que nos interesan. Creo que esa es la función de los secmonarios y yo espero que en los próximos en el próximo tiempo tengamos algunos otros. De hecho, el doctor Díaz y yo platicamos ayer sobre el tema de la sequía en el país y bueno, quizás sean unos temas que pues, debemos hacer y buscar un espacio para platicar un tema que es preocupante y que sí merece que le volteemos a ver, seamos o no seamos expertos en el agua, ¿no? Entonces, permítame presentar primero a Carlos Díaz. Antes de todo, doctor, te agradezco mucho, como siempre, tu generosidad. Un Siempre placer. es un placer escucharte y escuchar lo que nos compartes. El doctor Carlos Díaz, él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, es ingeniero civil, ha hecho estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Laval en Quebec y de postdoctorado, ¿no? Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha escrito N cantidad de artículos, de libros, etcétera. O sea, hablar de su currículo aquí sería consumir un tiempo innecesario en presentarlo, simplemente un poco para dimensionar la solidez de sus reflexiones, ¿no? Esta tarde nos va a acompañar y la mecánica es muy sencilla. Ahorita le voy a ceder la palabra. Terminando su presentación, vamos a abrir un espacio para que las personas, ustedes, que quieran preguntarle algo, quieran opinar algo sobre el tema, lo puedan hacer con toda la libertad y podamos hacer un espacio de intercambio de ideas. Entonces, sin más, doctor, pues te dejo el escenario y muchísimas gracias nuevamente y ojalá que todos tengamos un muy buen viaje en este espacio que nos vas a llevar por las cuencas y la complejidad que tiene su gestión. Muchas gracias, doctor, y adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Antes que nada, agradecerte la invitación y pues nada, estoy cargando la presentación. Espero que me confirmes que está activa. Sí, está bien. Si quieres ponerte en modo de presentación nada más y ya Sí, es con lo que eso. estoy intentando.
Ok, listo. Listo, ya está listo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con Agbonarios y tu audiencia. Y bueno, pues esto más que una conferencia, pues es una charla y la oportunidad de un debate con todos los asistentes sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, que es alteración hidrológica en México. Bueno, decirles que esto pues también es producto de una investigación y del equipo de investigación por Ricardo Arévalo Mejía, Carlos Alberto Mastachilosa, Tian Leblois, Humberto Salinas Tapia, Caliduba y su servidor. En esta ocasión, pues presento yo estos resultados de investigación y desarrollos que hemos tenido. Y bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Hablaremos de qué es, a manera de introducción, qué es la alteración hidrológica, qué se necesita y para qué puede servir, cuáles son los paradigmas de diseño, algunas consideraciones generales, el paradigma natural de caudales y el paradigma de diseño, cuáles son los métodos de estimación, la normativa mexicana vigente y el índice de alteración hidrológica, este, así como un estudio de caso de cómo se realiza un estudio de estos y cuál es el panorama nacional. Y bueno, unas conclusiones o reflexiones, diría yo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y sobre todo provocar un debate de ideas y de reflexiones con respecto a la situación hidrológica del país. Bien, entonces, a manera de introducción, pues vamos a ver qué es la alteración hidrológica, vamos a entender por esto, qué beneficios brinda este análisis de alteración hidrológica y cómo se relacionaría, esta es una reflexión que debemos hacer entre todos, con la economía circular, ¿no? ¿Qué se requiere para llevar a cabo un análisis de alteración hidrológica? Y bueno, antes que nada, pues tenemos tres grandes áreas que entran en conjunción para el análisis de alteración de ríos. En primer lugar, hablaríamos del régimen de caudales, es decir, cuáles son las modificaciones con respecto a la variabilidad del caudal a través del ciclo anual, la magnitud de los caudales, la frecuencia, la duración y su estacionalidad. También tenemos otro conjunto que se refiere a la calidad química de caudal, es decir, el agua, qué condiciones tiene y podemos hablar de modificaciones por la mala calidad con respecto al contenido, o más bien a la demanda bioquímica de oxígeno, a los sólidos disueltos totales, al cambio que puede haber en pH, la presencia de metales pesados y otros compuestos. Pues todo esto se ha visto en otras conferencias, como la de Andala, y la de la doctora, se me fue el nombre ahorita, Gabriela. También, pues, vamos a ver también que en esta alteración pues, puede intervenir el clima de la zona ribereña con respecto a modificaciones generadas o impulsadas por el cambio climático, como la alteración en precipitación, la temperatura máxima y temperatura mínima que puede haber en las cuencas y particularmente que infieran en el caudal. Y bueno, la conjunción entre el régimen de caudal o más bien la superposición que existe entre régimen de caudal y calidad química, bueno, pues si tenemos bajos caudales, pues va a haber una menor dilución de compuestos químicos. Si tenemos variabilidad climática y variabilidad en calidad del agua,
pues vamos a tener diferentes comportamientos que pueden afectar a la biodiversidad, como la temperatura, el cambio o la variabilidad en temperatura en el río, conductividad eléctrica diferente y entre otros aspectos. En la intersección que existe entre el régimen de caudal y el clima de la zona ribereña, bueno, pues podemos tener cambios en la tasa de evaporación y volúmenes también que pueden ser diferentes. Y bueno, la conjunción de estos tres elementos o de estos tres grandes áreas, pues tenemos la alteración hidrológica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de llevar a cabo un análisis de alteración hidrológica? Bueno, en primer lugar, es establecer una línea base de las condiciones hidrológicas existentes en los ríos. Eso es lo primero que hay que hacer. Es para poder conocer si esto ha cambiado, pues tenemos que tener una línea base. Posteriormente, pues conocer los componentes del régimen que se han modificado en el tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se han identificado una serie de indicadores que representan los componentes del régimen hidrológico y de esta manera pues se podrían establecer políticas públicas o una planeación estratégica para contrarrestar estos cambios que impactan negativamente al sistema. Se trata pues de relacionar los componentes afectados con las necesidades del socioecosistema. Y de esta manera, pues, establecer nuevos criterios de evaluación y monitoreo en ríos. La idea, pues, es mejorar esta evaluación para establecer objetivos ambientales deseados en una región o cuenca y cimentar las bases para la elaboración de un plan de gestión integrada de recursos hídricos para la recuperación de cuencas alteradas. Si bien esto no es el único insumo de un plan de gestión, sí es uno importante para tenerlo en consideración con respecto a los impactos que pueda tener sobre el socioecosistema. Bien, ¿qué requisitos son necesarios para el análisis de alteración hidrológica en cuencas? Bueno, pues en primer lugar necesitamos establecer o conocer los parámetros ambientalmente significativos para evaluar el estado caudal de un río, que tengan representatividad del estado hidrológico bajo diferentes condiciones temporales o bien por tipo de río, y seccionar nuestra serie de caudales históricos en un régimen hidrológico natural y un régimen hidrológico alterado. Es decir, identificar cuándo cambió el estatus del río, ¿sí? De los caudales del río. Entonces, entrando a los paradigmas de diseño, bueno, pues vamos a hacer algunas consideraciones generales. Vamos a hablar del paradigma natural de caudales y del paradigma de diseño de caudales, ¿sí? Cuándo se usa uno y cuándo se emplea el otro. Bien, entonces, en primer lugar, el régimen de los caudales en los ríos definitivamente ha sido modificado, particularmente debido al uso diverso del agua por la actividad humana. Esta integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos y las fuentes de agua segura dependen en gran medida de la gestión sostenible de los recursos hídricos. Esta consideración pues ha impulsado la evaluación de caudales ecológicos o caudales ambientales. Entonces, cualquier variación en el caudal de río se manifiesta en los componentes, ¿sí? La estructura y las funciones del propio ecosistema. Así que se utilizarán algunos indicadores para identificar o detectar estas modificaciones. Entonces, estas alteraciones
hidrológicas pueden disminuir la cantidad y la calidad del agua, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pérdida del caudal natural y, consecuentemente, el hábitat disponible. Es decir, hay una desincronización de los ciclos de vida y esto tiene consecuencias importantes en el equilibrio del ecosistema. Y además, bueno, pues las características físicas de los canales, las cuencas y las planicies de inundación, ¿sí? Que pueden pues cesar la conectividad hidráulica, ya sea lateral o longitudinalmente, y alterar pues al ecosistema del río. Esta consideración pues ha impulsado la evaluación de caudales ambientales, ¿sí? Desde hace años, y las metodologías que se han desarrollado pues se pueden agrupar en holísticas, de simulación de hábitat, hidráulicas e hidrológicas. Si bien cada metodología depende de la forma en que se aborda la evaluación del caudal ecológico o ambiental, que los vamos a enlistar a continuación, las primeras metodologías son más complejas y más costosas para el cálculo ecológico, ¿sí? Es decir, aquellos métodos holísticos que se basan en el estudio de una complejidad hidrológica de los sistemas acuáticos epicontinentales, pues investigan integralmente el sistema fluvial o lo más integral posible, ¿sí? El sistema fluvial, poniendo especial atención en los eventos hidrológicos críticos, el cual define una variabilidad natural, ¿sí? Y a partir del régimen modificado, se construye sistemáticamente el régimen de caudales, pues considerando tanto elementos hidrológicos, hidráulicos, ecológicos y geomorfológicos, además de hábitat, ¿no? Entonces, en realidad es uno de los métodos más complicados que ha tenido mucho desarrollo en Sudáfrica, por cierto, pero es uno de los más complejos y más costosos, tanto de trabajo de campo como de trabajo en gabinete. El otro método lo constituyen los métodos de simulación o modelación de hábitat y consisten en un análisis minucioso de hábitat físicos para especies objetivos dentro de un río. Ha tenido mucho auge, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, y la especie objetivo ha sido el salmón. Y bueno, pues se analiza bajo escenarios de diferentes descargas hidráulicas, es decir, caudales. Entonces se consideran variables hidráulicas, hidrológicas y biológicas. Los métodos hidráulicos pues emplean relaciones cuantificables entre cantidad y calidad del recurso. Estos métodos consideran variables hidráulicas tales como perímetro mojado, profundidad máxima, es decir, tirando agua, y se consideran como los precursores de la simulación de hábitat. La cuarta clasificación son los métodos hidrológicos, y estos pues son también conocidos como de porcentaje fijo. Han sido los métodos más utilizados a escala mundial y son los más sencillos porque solamente requieren poca información o menor información que los otros, y pues tratan de reproducir los elementos más significativos de la hidrodinámica de la cuenca, ¿sí? Tanto en estiaje como en crecidas y los flujos y duraciones máximas de caudal. Otros aspectos fundamentales que consideran estos métodos son la importancia ecológica, la presión por el uso del agua, el establecimiento de algún objetivo ambiental en particular para una cuenca, y se definen porcentajes de caudal recomendado para la protección ambiental, ¿sí? Entonces, en este caso de métodos hidrológicos, la información requerida es hidrológica, de hábitats y biológica. Son los más sencillos, además.
Entonces, cabe mencionar que en México la WWF ha propuesto un método hidrológico adaptado al contexto de sus recursos hídricos, es decir, para caracterizar e identificar el régimen de variación natural en cuencas y conocer en qué momento y bajo qué condiciones se puede mantener la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades antropogénicas. Entonces, de hecho, eh, este método ha sido el utilizado como base para la norma mexicana. Ok, como les decía, se ha utilizado como base para la norma mexicana MX 259 SCFI del año 2012. ¿Sí? Y ese sería, digamos, el paradigma natural. Entonces, como definición tendríamos que el régimen de caudales actuales, pues debe mimetizar o acercarse lo más posible a los componentes del régimen hidrológico natural en cuanto a variabilidad, magnitud, frecuencia, duración, estacionalidad y tasa de cambio. ¿Qué consideraciones debemos hacer aquí? En casos donde la magnitud del régimen hidrológico alterado sea superior al régimen hidrológico natural, o bien donde el régimen hidrológico alterado ha permanecido por debajo del régimen natural por un periodo prolongado, este paradigma ya no es aplicable. ¿Sí? Casos concretos, pues tenemos la cuenca del río Lerma o bien la cuenca del Valle de México. ¿Sí? Entonces, la modificación de los nichos ecológicos puede ser irreversible, ya sea por medio de beneficios económicos en la región o por políticas de regulación de caudal o por cambios naturales. Entonces, son condiciones prácticamente irreversibles en donde no se va a buscar el paradigma natural, sino un paradigma de diseño de caudal para detener el deterioro de la cuenca. Entonces, el paradigma del régimen natural de caudales, pues tenemos en consideración, por ejemplo, la conexión longitudinal, la conexión transversal, la conexión vertical, que se identifica por los caudales bajos, ¿sí? Y antes de las crecidas. En la estacionalidad, bueno, pues tenemos la condición de húmeda de la cuenca, donde se presentan las crecidas, ¿sí? El acceso a la zona de inundación, la variabilidad que puede haber en estos ciclos hidrológicos anuales, y bueno, pues también la condición de reproducción de especies. Algo que puede afectar también, pues, es el caudal base, es decir, si no tenemos un caudal base, bueno, pues vamos a tener un estrés en la biodiversidad de manera significativa y esto puede ser por causa natural o bien por causa antropogénica, por ejemplo, la regulación de caudales. Y además, impactado por fenómenos naturales como son las sequías. Y todo esto pues va a tener su repercusión en la morfología del río y sobre todo en el hábitat. ¿Sí? Por lo tanto, pues va a impactar la biodiversidad. Con respecto al paradigma de diseño, es decir, que al presentarse alteraciones irreversibles, el caudal con fines ambientales o ecológicos, pues queda en función del diseño del régimen por simulación y restringido a respuestas hábitat, caudal, sociedad. Es decir, cuánto queremos pagar para tener qué nivel de caudal o qué calidad de caudal. Entonces, ¿qué hay que considerar? Pues que el régimen final y sus implicaciones económicas, sociales y ambientales van a quedar a juicio y aceptación de los intereses y capacidad de inversión de los usuarios.
Y finalmente, pues será una responsabilidad de los tomadores de decisión de cada región. Es decir, cuánto estamos dispuestos a pagar para tener una actividad aceptable o qué nivel de aceptabilidad podemos nosotros diseñar esos caudales, ¿no? Y si tenemos con qué, tanto en volúmenes como en recursos, porque realmente una vez que están deteriorados los regímenes hidrológicos, pues va a costar mucha inversión restaurar o acercarse a un mejor pues, comportamiento hidrológico de un río. Métodos de estimación. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre la normatividad mexicana, ¿sí? Y como les dije, en el año 2012 se emitió la norma mexicana de caudal ambiental. Vamos a hablar del índices de alteración hidrológica en ríos, que se conoce como IARIS. Y bueno, aquí, antes de pasar a la descripción de los métodos o la norma, aquí quiero hacer énfasis en esta gran diferencia. Lo que es una norma oficial mexicana, lo que conocemos como NOM, y una norma mexicana, NMX. Hay una gran diferencia entre estas dos categorías o clasificaciones. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de carácter obligatorio que regulan los productos, procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente en general, entre otros. ¿Okay? Nosotros podríamos pensar que una norma sobre alteración hidrológica o calidad el caudal ambiental entraría como una norma oficial, pero no, ha sido clasificada como una norma mexicana, NMX. Y estas son normas elaboradas por un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía, en donde se establecen los requisitos mínimos de calidad para los productos y servicios con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los en los que particulares, donde se manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas, cuando una norma oficial mexicana se requiera la observancia de una norma mexicana, ¿sí? Para fines determinados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que les decía que nosotros tenemos una norma vigente para 2012, emitida en 2012, publicada en 2012, pero es una norma mexicana, es una norma no obligatoria, sino deseable solamente. Entonces nadie está obligado a seguirla. Y bueno, vamos a ver también algunas deficiencias de esta. Entonces, la norma mexicana, el procedimiento para aplicar esta norma, en primer lugar, consiste en identificar las corrientes o flujos de estudio para el análisis de caudales ambientales y establecer las aportaciones por tributarios y puntos de extracción de caudal. Es decir, nosotros tenemos que identificar dónde nos interesa hacer esos estudios, para qué, y cuáles son los tributarios o los ramales que se tengan que sean de interés. Ese es el primer paso. El segundo paso es que exista información hidrométrica y bueno, pues esta la información hidrométrica más representativa de la zona en estudio para determinar el régimen de caudales ordinarios, es decir, máximos y mínimos. Entonces, aquí tenemos un primer inconveniente, pues no todos los lugares de interés van a tener estaciones hidrométricas. Entonces, aquí ya tendríamos que hacer un análisis de cuencas aforadas, es decir, donde haya alguna estación hidrométrica, y cuencas no aforadas, en donde tendremos que hacer una regionalización de caudales
para hacer el análisis del sitio de interés donde no exista una estación de aforo. Así que, bueno, se tiene que ordenar esa información hidrológica de la serie diaria para los caudales medios mensuales y separar las series régimen hidrológico natural y régimen hidrológico alterado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto es esta estación, esta gráfica que representa los caudales diarios de una estación de 1970 a 2008 y donde nosotros podamos identificar el régimen natural y un régimen alterado. ¿Cómo se hace esta identificación? Bueno, puede ser visualmente, puede haber cambios importantes a nivel visual, o bien la fecha en que se haya construido, por ejemplo, un embalse regulador. En este caso, ese es el caso, valga la redundancia, y de tal manera que podemos nosotros observar que a partir de la construcción de un embalse, el caudal aguas abajo de ese embalse, pues ya es regulado, ¿sí? Tiene un comportamiento diferente al natural. Entonces, se necesita calcular para cada mes del año en la serie del régimen hidrológico natural los percentiles 90 y 10, tanto mensuales como anuales. Esto en el paso 3 nos permite verificar si el régimen hidrológico alterado, ya sea en un análisis mensual o anual, se encuentra contenido en el régimen de caudal ordinario máximo, ¿sí? del percentil 90 o el mínimo, el percentil 10, que esto es lo que sugiere el régimen hidrológico natural. Entonces, si nuestro caudal o nuestro régimen actual se encuentra dentro de estos percentiles, es decir, si el cumplimiento del régimen hidrológico alterado es mayor o igual al 50% en magnitud mensual y anual con relación al natural, se considerará hidrológicamente no alterado. Y vamos a ver un ejemplo al respecto y tiene pues sus observaciones. En este caso, este es el análisis anual, ¿sí? Y nosotros podemos ver que este es el percentil 10 del caudal en metros cúbicos por segundo y este es el percentil 90, ¿sí? Entonces, y digamos que es el régimen hidrológico alterado. Entonces, nosotros podemos ver que en el año 2012 el caudal anual fue menor que el valor del percentil 10, al igual que a partir del año 2018, bueno, un poquito más adelante, unos meses. Así que, sin embargo, pues la mayor parte del tiempo, es decir, más del 50%, se encontraría entre los dos percentiles que estamos tomando de referencia y por lo tanto pues sería un régimen hidrológico no alterado, lo cual no significa que este caudal actual regrese a estar dentro del intervalo. Y por otro lado, en el análisis mensual, vemos nosotros que el caudal hidrológico alterado, que es en la línea punteada, se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de cada mes. Entonces, la conclusión sería que esta estación o el régimen de este caudal sería no alterado. Por otro lado, los indicadores de alteración hidrológica en ríos nos permiten analizar las series de caudal diario en 3 grupos de índices parciales. Es decir, aquí nosotros a través de este conjunto de índices no solamente vamos a analizar el comportamiento mensual y anual, sino que vamos a analizarlo desde la perspectiva del comportamiento del caudal máximo, del comportamiento del caudal habitual o promedio y del caudal mínimo, ¿sí? Entonces, de esta manera, cada grupo es resumido por un índice global y la evaluación cuantitativa
presenta un scorecard, es decir, una tarjeta de valoración que nos permite clasificar el resultado final. Entonces, esta tarjeta de valoración nos va a permitir, de acuerdo al valor que tenga el índice de alteración hidrológica en particular, en qué condición se encuentra. Entonces, parcial y global. Nos permitirá entonces conocer si es un caudal altamente alterado, si es alterado, moderadamente alterado, ligeramente desviado de las condiciones de referencia o dentro de las condiciones de referencia. Entonces, pero ya de manera específica. Entonces, los parámetros considerados nos van a permitir evaluar las condiciones de los valores habituales como magnitud de las aportaciones anuales, magnitud de las aportaciones mensuales, la variabilidad que tienen estas aportaciones anuales, estoy hablando de caudales, la variabilidad de las aportaciones mensuales, la estacionalidad de los valores máximos, es decir, cuándo se presentan estos valores máximos, al igual que los valores mínimos. Entonces, hay indicadores que se han construido para evaluar estas condiciones. Por otro lado, bajo la clasificación del análisis de extremos máximos, bueno, estos indicadores nos van a permitir calcular la magnitud de las avenidas máximas, la magnitud del caudal generador del lecho del río, la magnitud del caudal de conectividad, cosa que habíamos hablado antes, la magnitud de las avenidas habituales, la variabilidad de las avenidas máximas, la variabilidad de avenidas habituales o normales, la duración de estas avenidas, así como la estacionalidad de las avenidas, cuándo se presentan estas avenidas. Y el análisis de eventos mínimos, pues igual, la magnitud de sequías extremas, la magnitud de sequías normales, la variabilidad de sequías extremas y la variabilidad de sequías habituales, además de la duración de sequías. Por otro lado, también se tiene en consideración el número de días con caudal no nulo y la estacionalidad de las sequías. Estos tres apartados se conjuntan en índices globales, tres índices globales. El índice global de valores habituales, el índice global de valores máximos y el índice global de valores mínimos. Entonces, al conocer estos indicadores, nos va a permitir no solamente decir estoy dentro de un régimen alterado, sino en qué estoy alterado. Y de esta manera son insumos para un análisis de elaboración de un plan de gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, algunos de los aspectos podrán modificarse y otros no, pero sí deben tenerse en consideración para pues mejorar el estatus de calidad que tenga el ecosistema. Entonces, vamos a ver aquí un estudio de caso y un análisis que hemos realizado a nivel nacional. Entonces, para ejemplificar la aplicación de este análisis, vamos a utilizar la información de la cuenca del río San Juan en Nuevo León, particularmente la estación Montemorelos, y posteriormente haremos algunas reflexiones del panorama nacional. Entonces, la estación Montemorelos, ubicada en Nuevo León, en las coordenadas latitud norte 25.18 grados y longitud menos 99.83 oeste. Los días de registro con los que contamos de caudal fueron 28.125 días, días con caudal nulo, 13 días, días sin datos, 5.031 y fecha de regulación, pues no disponible. Entonces, la estación Montemorelos se encuentra aquí. En realidad es una pequeña cuenca, ¿sí?, del río San Juan. Y bueno, por aquí está la ciudad de Monterrey, si no me equivoco. Entonces,
Bueno, mencionar que para este análisis hemos desarrollado una herramienta a la cual le llamamos Hydra eFlow. Y bueno, pues ha sido desarrollada en el ahora Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, antes Centro Interamericano de Recursos del Agua, y forma parte también del trabajo del doctor Ricardo Arévalo Mejía. Entonces, y bueno, pues ya he mencionado los participantes de este proyecto. Esta fue la versión 1, aunque ya llevamos la versión 2. Y bueno, pues pronto estará disponible para el estudio de caudal ambiental. Entonces, a través de esta herramienta, pues se procesa la información. Aquí tenemos los datos de la estación, periodo de registro de 1940 a 2016. ¿Sí? No es una cuenca que tenga infraestructura de regulación. No, aquí tenemos la gráfica de los caudales diarios desde 1940 hasta 2008. Y las dos líneas que están aquí corresponden con el percentil 10 y el percentil 90 del que hablamos. ¿Sí? Entonces, aquí pues podemos identificar dos periodos. ¿Sí? Aquí separamos aquí el periodo, digamos, que consideramos como natural y el alterado. Entonces, en esta gráfica se identifican esos dos periodos de datos de caudal diario, el periodo 1 de 1940 a 1970, y aquí vemos los pulsos que hay de caudales máximos, al igual que en el otro periodo, el periodo de 80 a 9. Y bueno, podemos también detectar que hay una carencia de pequeños caudales en la época previa a las avenidas. Por otro lado, entonces el régimen hidrológico natural y el régimen hidrológico alterado. Y vamos a calcular los índices correspondientes, ¿no? Entonces, podemos nosotros aquí, en el análisis de medios mensuales de la estación, contrastando el régimen hidrológico natural y el régimen hidrológico alterado, que tenemos que la magnitud de los caudales mínimos es menor en el alterado. ¿Sí? Aquí podemos ver la línea roja corresponde al caudal mínimo del periodo alterado y está por debajo del régimen que consideramos natural. Y por otro lado, también se observa un desfase temporal de las avenidas, es decir, los caudales máximos. ¿Sí? Que eso lo vamos a detectar también con los indicadores. De acuerdo con el análisis que tenemos, pues el estatus sería un régimen no alterado. Y aquí nosotros, esta sería el scorecard que ya hablamos, y los colores que identifican la clasificación de acuerdo con cada indicador y además el indicador global. Entonces, aquí tenemos los índices globales, ¿sí? Los 3 índices de alteración hidrológica global, en donde el régimen natural sería la línea azul y el régimen alterado sería la línea roja. Entonces, y de acuerdo con el análisis por valores habituales, ¿sí? Pues vemos que se encuentran la mayor parte en nivel 1 y ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el estatus es excelente y en nivel 2 el estatus es bueno, ¿sí? La variabilidad habitual es buena y los indicadores de magnitud de aportaciones anuales, mensuales, variabilidad extrema, caudales máximos y caudales mínimos se encuentra en un estatus adecuado, ¿sí? O excelente. Que son, aquí podemos ver el régimen azul es el régimen natural y el régimen alterado es la línea roja para cada indicador. Entonces, con respecto a valores habituales, no tenemos problema realmente. Entonces, con respecto a la evaluación anual,
pues se tiene que un 77% de cumplimiento, es decir, 24 sobre 31 años, se encuentra entre el percentil 10º y el 90. Excepto para los años 2000, 2007 y 2009. Y en la evaluación mensual, pues también se tiene que el 63% se cumple, que ese régimen se encuentra entre los percentiles mensuales. Los meses con menor cumplimiento pues son febrero, marzo, abril y mayo, pero están dentro de los percentiles. Con respecto a los indicadores de valores habituales, ya los habíamos visto, son estos. Los máximos, aquí ya podemos hablar de que tenemos problemas con la magnitud del caudal de conectividad. ¿Sí? Tenemos un índice muy bajo, que lo estamos viendo en el IH9, que es este. Entonces nuestra gráfica se hace más pequeña. Y también tenemos problemas con la estacionalidad de avenidas, ¿sí? Que es el 14. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también nuestro problema de estacionalidad de avenidas. Entonces, el caudal de conectividad está fuertemente ligado con el seccionamiento longitudinal o transversal del río. Es decir, esto favorecería la intrusión de vegetación al cauce del río y aislamiento de comunidades de peces. Entonces, bueno, eso ya nos da indicios de lo que tenemos que considerar, por ejemplo, en un plan de gestión, ¿sí? No solamente nos da un diagnóstico, sino también nos orienta para las posibles soluciones. La estacionalidad de avenidas mostró un desfase temporal que ya habíamos observado entre el natural y el alterado 2 meses. ¿Sí? Entonces, finalmente, la estacionalidad de las sequías, que en el análisis de extremos mínimos, nos muestra también un desfase temporal entre el régimen natural y el régimen alterado de 2 meses. Entonces, el índice 21, que ha sido el más severo, calificado como el más severo. Entonces, y como índices globales, pues tenemos aquí la gráfica de los índices globales. La línea azul es el natural y la línea roja o el área sombreada representa los índices globales del régimen alterado. Bueno, ahora con respecto al panorama nacional, esto que les estoy mostrando aquí, pues corresponde a 37 regiones hidrológicas del país, ¿sí? Regiones hidrológicas administrativas. Entonces, esta cartografía nos muestra el número de estaciones hidrométricas, es decir, estaciones de aforo de ríos. Bueno, las líneas magenta son los ríos, es la hidrología. Los puntos azules son las estaciones hidrométricas. Los triángulos rojos corresponden con embalses, compuertas y bordos que hay a nivel nacional. Y bueno, pues tanto las compuertas, los embalses y los bordos son alteraciones del caudal natural de un río. Y entonces nos hemos dado a la tarea de establecer el análisis de alteración hidrológica para todas aquellas cuencas donde fue posible. El resultado es en primer lugar, lo que está en blanco no tiene estaciones, ¿sí? No hay información para poder llevar a cabo este análisis de alteración hidrológica. Sin embargo, donde sí se pudo realizar el color, este color que está aquí, representa las cuencas alteradas del país. Las verdes son las cuencas no alteradas, todas las que tienen información hidrométrica. Las cuencas verdes son las cuencas no alteradas y las cuencas moradas
no hay suficiente información para su cálculo, dado que para hacer este análisis pues se requieren al menos 20 años de registros de información diaria. Entonces, bueno, esta es la fotografía del panorama nacional de alteración hidrológica en este país. Entonces, bueno, esto no es para alarmarse, bueno, sí es para alarmarse, pero también para tomar cartas en el asunto, ¿no? Eh, Recuerden que aquí estamos hablando de los índices de alteración hidrológica, aun cuando falta también pues, el análisis de la calidad del, como lo explicábamos al inicio de la charla. Entonces, se dice que un alto porcentaje de las aguas superficiales del país es altamente contaminado y, bueno, pues entonces esto fragiliza el estatus de los socioecosistemas que ahí se encuentran. Esta matriz nos indica el estatus de cada indicador de los 21 indicadores IARIS, es decir, aquí tenemos los valores habituales o normales, los valores máximos, ¿sí? Extremos máximos y valores extremos mínimos. Y aquí el índice IARIS, los 3 índices globales, y de esta manera pues podemos, con base en la información disponible, aquí separamos lo que es el norte de México, la parte central y la parte del sur del país, y podemos nosotros aquí observar cuál es la calidad del país, de los ríos, o la alteración hidrológica de los ríos a nivel nacional. La verdad es que no es nada agradable. Aquí tenemos realmente índices globales en color rojo y los últimos dos, el 4 y el 5, ¿sí? Degradado y categoría de bastante. Entonces, bueno, pues, la mayoría está entre medio, pobre y degradado, ¿no? Este es el panorama nacional. Entonces, si no tenemos en cuenta estos índices, pues difícilmente podemos llevar a cabo un proceso adecuado de gestión integrada de los recursos hídricos. Y creo que este tipo de análisis, pues creo que no lo tiene la Comisión Nacional del Agua, y si lo tuviere, pues tampoco le hace caso. Vamos a hacer algunas reflexiones, tanto como sobre el paradigma natural como el paradigma de diseño. En primer lugar, pues el análisis de alteración hidrológica pues solo es una herramienta bastante eficaz, por cierto, para conocer el estado de los ríos, en este caso del país. Subrayar que la normatividad mexicana carece de una evaluación cuantitativa de los componentes del régimen hidrológico de los ríos, y que, bueno, pues, digamos, es mejor tener esa norma que no tener nada, pero, y además que es una norma mexicana, no una norma oficial mexicana. Por lo tanto, su aplicabilidad, o más bien su aplicación, es voluntaria y pues casi letra muerta. Pero debería tenerse en consideración y algunas modificaciones. Pero incluso bajo la aplicación o la implementación de esta norma, pues se pueden establecer, como decíamos, qué se puede pagar el socioecosistema. Es decir, qué se podría pagar, qué sería lo deseable o qué se podría pagar. Ya tenemos casos irreversibles, por ejemplo, como la cuenca del Valle de México o la cuenca del río Lerma, y otras que están en peligro, que habría que tomar en consideración estos tipos de análisis. Los índices IARIS evalúan los parámetros de caudal, tanto en caudales habituales, mínimos y máximos. Sin embargo, carecen de un indicador relativo con respecto a la aceleración en el cambio de
de la evaluación de los indicadores. El análisis de caudal ecológico o ambiental permite conocer la sintomatología del río, más no la alteración. Sin embargo, al conocer esta sintomatología, pues ya se puede orientar la búsqueda de esas causas, cosa que no tiene la norma mexicana. Por lo tanto, pues son complementarios, ¿no? Estos métodos. Un río no alterado hidrológicamente no es lo mismo a un río sin alteración hidrológica. Esto es muy importante. Si bien lo podemos clasificar como no alterado, no significa que no exista una alteración. La existencia de presas y bordos fragmentan la red hidrográfica de una cuenca, ¿sí? Y no se diga los trasvases. Entonces, y bueno, pues estos más que nada son detonadores de la discusión que queremos establecer el día de hoy. Entonces, pues estoy totalmente abierto para que discutamos ideas y adelante. Wow, doctor, la verdad que estuvo genial. Es que impresionante. ¿Sabes qué? Hay muchos temas. O sea, por ejemplo, ahorita en este mapa que sacaste, que construyeron, le sobremonté mentalmente solamente esos mapas que tiene la Comisión Nacional del Agua de contaminación del agua. Es correcto. Entonces, el panorama es, digo, tú decías, no hay que preocuparse, no encuentro otro verbo, ¿no? Hay que ocuparse. Es complicado, la verdad que la situación. Y esto, fíjate, lo que pasa es que, ¿qué pasa ahorita? Y esto suma con la sequía, ¿no? Hay una alteración hidrológica, digamos, vamos a suponerla de régimen natural provocado por nosotros las personas, o sea, con un origen antrópico. Después tenemos una variabilidad climática que igual puede ser provocada o no, o sea, eso todavía, puntualmente todavía no se determina, pero digamos, vamos a suponer que una variabilidad climática, vamos a suponer, de origen natural, por una sequía, vamos a suponer. Estas dos componentes juntas me parece que pueden provocar una situación muy grave, ¿no? Y quisiera referirme básicamente ahorita al Valle de México, aunque no es privativo del Valle de México. Uh-huh. El Valle de México, bueno, evidentemente que una de las cuencas de aportación no está en el valle, no está en nuestra cuenca, sino está fuera de la cuenca, y esa cuenca está alterada. Es correcto. Y ha venido deteriorándose en el paso del tiempo y no la volteamos a ver. Y ahorita que tenemos el problema, tampoco he escuchado yo que se voltee a ver la cuenca del Cutzamala. No he escuchado, o sea, he escuchado que se quieren hacer algunas modificaciones en las redes de distribución de la Ciudad de México, pero no he escuchado el manejo de una cuenca que está fuera del valle. Entonces, es preocupante que tengamos, por un lado, una alteración antrópica ya muy grave y de mucho tiempo, sumado a una situación, digamos, vamos a ponerla así porque habría que ver si efectivamente es producto de este fenómeno global de cambio climático, pero tenemos la receta perfecta para tener problemas. Entonces, ¿tú cómo estás viendo desde el Estado de México? Bueno, el ITCA está allá, la UEM está allá. ¿Cómo están viendo ustedes la situación de la sequía en esas zona del país que no solamente concentra a una parte muy importante de la población, sino también la actividad económica? ¿Cómo la están viendo? ¿Qué está pasando por allá? Bueno, en realidad, yo comparto con mis compañeros y equipo de investigación y llegamos a la conclusión que entre más conocemos la problemática, más nos deprimimos, y que las condiciones pues son realmente importantes para tenerlas en consideración en la toma de decisiones, pero no solo en la toma de decisiones inmediatas, sino de mediano y largo plazo, porque al respecto, si no tomamos en serio esa planeación, pues nos estamos encaminando realmente a un desastre, ¿sí? Y a un desastre, si bien que tiene un origen bueno, una componente natural,
la componente principal es la antropogénica. Y bueno, pues la ignorancia causa muchos problemas. Y la falta de inversión en conocimiento para la toma de decisiones también lo es. Entonces, pues nos estamos encaminando realmente a condiciones muy difíciles y que gracias a los estudios y modelaciones que hemos venido haciendo ya por muchos años en el ITCA, pues podemos contribuir para que los tomadores de decisiones pues hagan un mejor trabajo y sobre todo que la sociedad y los socioecosistemas pues sufran menos. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, ¿qué hemos visto con el aspecto de la sequía? Como te comentaba fuera de la charla o al inicio de esta sesión, eh, quedaría tema para una presentación en sí sobre el análisis que hemos hecho de la sequía. Incluso estamos construyendo un monitor de sequía para el Estado de México. Estamos trabajando en ello, ya estamos bastante avanzados, con una resolución de 1 kilómetro y que nos ha permitido incluso hacer el pronóstico de la sequía con 12 meses de antelación. Estamos tratando de correr el año 2021 porque lamentablemente no tenemos la información actualizada. Entonces creo que es una de los retos que hay que vencer para poder contribuir de manera significativa con estos pronósticos. Y bueno, pues que tomemos decisiones previas para mitigar los impactos y sobre todo, pues mitigar el sufrimiento, porque el impacto que va a tener esta sequía, que puede ser una de las más importantes de las últimas décadas, no solamente es para el Estado de México, sino también para la Ciudad de México. Entonces, creo que estamos atrasados en la toma de acción. Sí, no, realmente es muy preocupante. Por acá tenemos al doctor Waldo Ojeda y por ahí está don Eric Vandala. Vamos a hacer algo porque es muy importante platicar esto. Esto tiene impactos brutales en muchos aspectos de la vida socioeconómica del país. O sea, una sequía tiene implicaciones muy graves y hay que plantearlo con datos. Pero bueno, la verdad que ha sido una buena charla, pero sí me gustaría que algún compañero adicional, a un compañero adicionalmente a lo que he preguntado, que quiera intercambiar alguna pregunta, que quiera comentar algo al respecto. En fin, está el micrófono abierto, solamente levante la mano y creo que tengo aquí un par de personas en el chat para ti. De entrada, Claro. Carlos, Ricardo Alday te pregunta, Carlos, ¿dónde te puedo contactar? Tengo una tecnología para acondicionamiento de agua potable. Bueno, le damos tus datos y igual lo contactas. Claro. ¿No? ¿Alguien más? Waldo, ¿cómo ves el tema? En fin. Sí, hola, ¿cómo estás, doctor? Pues un placer escucharlo. Hola, Waldo. Siempre son temas interesantes y nuevos. Aquí mi pregunta sería, en el sentido mucho de del trabajo, una vez que se hace, el problema es que tanto hay que actualizarlo, ¿no? Pues son temas, y sobre todo los periodos, ¿no? ¿Cuál sería para la Conagua? Si quisiera implantar, por ejemplo, este tipo de indicadores de la alteración, ¿qué tanto debería de actualizarse cada 5 años? ¿Cómo estaría esa parte? Es interesante, ¿no? O sea, sí, claro. sobre todo la dinámica. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, el modelo o el software se puede correr anualmente, ¿no? Es decir, no, eso es muy sencillo. Teniendo la información es cuestión de unos cuantos segundos. Eso es una gran ventaja. Sin embargo, para identificar cambios significativos en el régimen, probablemente cada 5 años se puedan identificar de manera más palpable. Pero vamos, yo creo que la corrida de estas estaciones hidrométricas pues podría hacerse fácilmente sin ningún problema cada año, siempre y cuando tengamos los datos, ¿no? Claro. Está fuera del doctor Vandala. Eric, por favor.
Gracias, Fernando. Carlos, Sí. me quedé pensando cuando te estaba oyendo hablar que por supuesto que el problema de la cantidad de agua es uno bien complicado y sigo sorprendido de que después de casi una década siga siendo una NMX y no una NOM, la del caudal ecológico. Realmente eso, vamos, los tomadores de decisiones realmente no están tomando ninguna decisión al parecer. Pero ahora me gustaría pedir tu opinión sobre el adicional que es la calidad del agua. Claro. Es decir, tenemos poca y la poca que hay pues está realmente muy contaminada, así que el acceso a agua segura, por ejemplo, para consumo o para fines agrícolas o para producción industrial, eso nada más hay que empezar a sumar todo ello al susto que acabamos de pasar con tu presentación. ¿Cuál es tu opinión al respecto, por favor? Bueno, definitivamente creo que los aspectos de calidad del agua, como lo mencioné al inicio de la charla, es uno de los subconjuntos a tener en consideración. Y bueno, el peor problema que hay es que el monitoreo de calidad de agua es, es poco, ¿sí? Comparado con el necesario. Incluso la red de monitoreo de calidad de agua superficial a nivel nacional, pues tiene sus deficiencias. Es mejor eso que a que no hubiese nada, pero en realidad cada tramo de río tiene sus peculiaridades. Y yo te podría decir del caso del curso alto del río Lerma, que lo hemos estudiado por más de 25 años y que, bueno, pues tiene parámetros de calidad de agua que hay que tener en consideración y monitorearlos. Ahora, pues no se gana nada teniendo los valores y la evaluación del deterioro en el tiempo si seguimos no haciendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas públicas deben cambiar, deben considerar pues, la recuperación de las cuencas, porque de lo contrario el remedio pues, nos va a salir más caro que nada y muchas veces va a ser ya irreversible, ¿no? Entonces, creo que pues sí es un tema a considerar y que pues es una contribución de la academia hacia la toma de decisiones, pero lamentablemente no hemos tenido el oído suficiente por parte de las autoridades para este tipo de resultados. No se escucha. ¿Estás hablando, Fernando? Tienes apagado el micrófono. Estaba en la cocina y en el comedor. Ricardo quiere plantear algo. Ricardo, te voy a dar el audio. Nada más hay una pregunta que me parece muy interesante porque tocaste un tema relevante que es la NOM, la diferencia entre NOM y una NMX. Sí. Hay diferencias jurídicas muy relevantes, pero sí quizá la pregunta viene más bien enfocada a tu plática. Entonces, si quisieras contestarle a Ana Regina, que es la que preguntó, ¿qué diferencia hay entre una NOM y una NMX? Ok. ¿Puede dar un ejemplo de aplicación? Gracias. Es muy simple. Una norma oficial es obligatoria y en caso de no cumplirse, seguramente hay sanciones. ¿Sí? Como por ejemplo, bueno, no sé, te puedo dar un ejemplo de la norma oficial de las latas de tomate, ¿no? Que tiene que tener un conservador para un determinado porcentaje de conservador, que es en este momento no recuerdo, que es vitamina C, me parece, es el conservador de ese producto. Si no cumple con un cierto umbral de concentración, ese producto se retira del mercado o simplemente no cumple con la calidad y no se puede vender. Es una norma oficial. En el caso de una norma mexicana, es una recomendación, ¿sí? Podemos ponerla como una recomendación deseable. Puedes o no cumplirla, es voluntaria o voluntario su cumplimiento.
Por lo tanto, al ser esta la norma mexicana de caudal ambiental, una norma NMX, nadie está obligado a cumplirla, ¿sí? Entonces, solamente dices, si algún día se te ocurre tener en cuenta el caudal ambiental, por favor sigue estas recomendaciones, ¿sí? Claro. En esos términos. Entonces, Sí, pues así no vamos a tener un mejor país. claro, y ya para dar, Ricardo, el caso de la NMX, en el caso del agua, es muy importante porque como tú vas a tener una concesión, debes de considerar el caudal ecológico. Si no lo consideras, tú lo restas y se lo quitas al medio ambiente. Entonces, por eso es tan importante que exista una obligatoriedad de conservar el caudal ecológico. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí. Buenas tardes, Carlos y Fernando. Bueno, miren, yo quisiera, yo soy ingeniero químico egresado del Instituto Politécnico Nacional de Siquia y toda mi vida ha sido aplicarme directamente a la industria o directamente al problema, al caso, a la situación. Entonces hemos tenido la oportunidad de poder trabajar y desarrollar tecnología para acondicionamiento y tratamiento del agua sin el uso de químicos. Esto nos ha permitido que podamos ir a tratar de resolver problemas donde otros no han podido. Bien sabemos que, por ejemplo, para un agua municipal muy contaminada como el río de los Remedios o el río Lerma, los sistemas que se tienen que acondicionar o colocar pues son complejos, incluso se tienen que hacer en mezcla de a lo mejor proceso bacteriológico con químico. Entonces la posibilidad de error o de falla de las plantas pues es muy grande, ¿no? Además de que sabemos bien que cuando se separan los contaminantes, estos son ahora contaminantes químicos e invariablemente vuelven a regresar al flujo de agua en un tiempo posterior. Esto hemos hecho mucho énfasis en esto y hemos tratado de desarrollar ciencia e ingeniería para hacer cualquier proceso que se tenga productivo, ya sea agrícola, industrial o incluso fisiológico, hacerlos en equilibrio con la naturaleza. Yo quisiera pedirle, Carlos, y les envío ahorita en el chat un video en donde les muestro tajantemente cómo la tecnología puede, sin el uso de químicos, voy a repetir, separar los contaminantes. La muestra es del río de los Remedios. Yo creo que podemos hacer grandes cosas y mi intervención principalmente es para pedirles, solicitarles que directamente ya hagamos algo. Haya normas, no haya normas, haya ¿cómo se llama? Gestiones, no haya gestiones, estén diputados trabajando, no, vayamos y hagámoslo, porque si no lo hacemos nos va a comer el tiempo, ya estamos muy atrasados y creo que todavía podemos hacer grandes cosas. Hay un tramo en el Canal Nacional entre La Viga y Tasqueña, que ha sido un trabajo, me parece que de 9 o 14 años de un grupo de personas ahí, en donde se han alimentado de agua destratada de las plantas de Iztapalapa y han podido regenerar ese río. Ese río estaba lleno de basura, tiraban de todo, toda la gente. Hay fotos incluso en el inicio del recorrido y ese lugar ahorita tiene incluso fauna silvestre y nada más por el puro esfuerzo de 4 personas de estar diario ahí trabajando y haciendo las cosas. Digo, sin tecnología, sin nada más que puro estar trabajando, quitando, limpiando y diciendo a la gente no tires, han logrado que la gente incluso no tire su basura ahí. Entonces creo que se puede hacer grandes cosas, pero haciéndolo. Entonces yo quisiera hacer esa invitación a que pudiésemos ya empezar a hacer algo. Yo estoy listo, puedo actuar en cualquier momento. El río Lerma es una de las partes que a mí me gustaría trabajar. En alguna parte podemos hacer algo, empezar a hacer tramos pequeños, generar ecosistemas, invitar a la industria que esté alrededor para que puedas generar un lugar de ecosistema, se vuelva un negocio para la gente que está ahí y se preocupen por mantenerlo y eso mismo a su vez los mantiene. Creo que la solución no está tan alejada más que el hecho es hacerlo. Eso es lo que quería comentarles. Vale, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos por ahí una pregunta adicional de Francisco sobre utilidad de las herramientas. Igual te paso su correo porque ya estamos ya sobre el tiempo, doctor, no quisiera ya abusar más de tu generosidad. Francisco, le voy a pasar tu pregunta al doctor Díaz para que él propiamente te conteste. A todos los demás, pues nada más, doctor, solamente agradecerte. No sé, Patricia, si usted quiera comentar algo adicional. No, al contrario, felicidades, doctor. Muy interesante la plática de esta tarde y pues bueno, nada, esperarlos aquí para que nos sigan acompañando y les pasaremos por correo electrónico bueno, no sé si usted nos vaya a hacer favor de pasarnos su presentación para que la podamos compartir con todos los participantes. No,
Por favor, porque la verdad que está súper interesante y sí me gustaría, igual te voy a echar un grito porque por ahí necesito que me orientes a alguien porque está muy interesante. Pero bueno, pues no queda más, finalmente más que agradecerte a ti y agradecerles a todos. La verdad que fue una charla súper interesante. La próxima semana nos va a acompañar nuevamente el doctor Eric Pandala. Va a tener un tema muy interesante. Hoy es calidad del agua, un tema que a todo mundo nos ocupa, que es los famosos microplásticos. ¿No? Hemos visto dramáticas de algún bicho que se come una bolsa, pero los que no vemos son muy peligrosos y nos los desayunamos a veces y no damos ni cuenta. Entonces, los invitamos para la próxima semana. Ya está circulando la invitación. Les hacemos una invitación, les vamos a hacer una invitación de manera personal a través del correo electrónico. Y pues doctor, don Carlos, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y nuevamente te agradezco tu generosidad para toda la audiencia y para nosotros. Cuídate mucho. Hasta luego, pásenla muy bien y nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias por la Gracias, doctor. oportunidad. Hasta luego.